¿Viste la película esa que se llama Madre, que es una robot que cuida a un pequeño ser humanito que después es una nena y se da cuenta de que está en una nave con un montón de... ¿Lo viste? La No, tenés... no. Mirala, por favor, Duele mirala. o. No, está muy ¿Duele o? buena, Sí. es para pensar, es Pero una ¿el peli... planteo es más comedia o más No, no, drama? no. El planteo es bastante ciencia ficción, pero posible. ¿Para qué? Se Sí, me sí. acaba la batería ahí. Ahí está. Estaba Como si fuera cargando. la mano que mece la cuna en versión robot, digamos. Está muy bueno, porque a lo último, esta criatura tiene que ser liberada al planeta para que se siga reproduciendo, porque se está acabando la vida. Y este Sí. robot fue hecho para dar lugar a que se vuelva a generar vida. Entonces tiene un Mm, montón de posibilidades, como si fuera que junta un óvulo y un espermatozoide y crea una vida en el momento que siente que ya estaría listo como para empezar a poblar de nuevo el planeta, pero la va criando ella, por eso se llama madre. Y la hija la toma como una madre y les va enseñando cuestiones, ¿viste? Cuestiones éticas, le va enseñando, está bueno porque eso me encantó, cómo un robot le enseñaba cuestiones éticas, le ponía situaciones en donde ella tenía que elegir por el valor, por los otros, antes que por sí misma, y sí. y se ve como ella en las pruebas va saliendo adelante hasta que llega un Mm. momento que el robot se da cuenta que la tiene que liberar, porque ella está apta para vivir ya en un planeta humano, porque tiene esa ética suficiente, pero también tiene que Sí. llegar a la idea, la chica tendría que llegar a la idea, el examen final sería eliminar a ese robot, o sea, eliminar la producción de seres de esta forma. O sea que se vuelve todo un círculo que está muy bueno. Mírala, te va a gustar, te va a Pero gustar. por lo que me contás, más que una robot, era una profesora de filosofía, la mamá que le tocó a esta chica, ¿no? Porque le dice, te encontrás No, en un camino donde estás en una bifurcación, ¿viste el dilema, ¿no? De la bifurcación de sí, los trenes. bueno, pero Si el ¿qué tren sigue de pasa? largo, matas 5 personas, y si vos lo desvías, matas solo a una. ¿Qué haces? ¿Lo ¿Qué, dejás qué seguir de pasa? largo o activás la desviación? ¿Qué pasa si en realidad la nueva inteligencia artificial no se crea tanto con conceptos duros, sino con este tipo de filosofía humana como para poder recrear situaciones y que el No creo, alumno, no creo. no sé. Esta No creo. ¿Sabes película, por qué no? esa Porque película va en es esa, el en eso. hemisferio, es que el hemisferio cerebral que trabaja con las abstracciones máximas es el derecho. Y eso un robot no lo puede hacer. El Y robot sí, puede llegar con toda la furia, para usar un porteñismo de ahora, a imitar el cerebro, el hemisferio izquierdo, que es el que se encarga del lenguaje, la ciencia, las leyes, pero exagerando, porque ya, ¿cómo se llama? Lingüista, Chomsky demostró que hay una gramática generativa, por lo tanto hay una capacidad creativa innata en el ser humano e irrepetible para una máquina. Lo que nos posibilita hacer, por ejemplo, estructuras sintácticas que jamás en la vida vamos a volver a usar y que jamás en la vida hemos escuchado de boca de otros. Esa capacidad es inimitable. Y estamos hablando del hemisferio cerebral izquierdo, el menos creativo sí, de todos. igualmente desde psicología nosotros sabemos que las mayores capacidades no están en ni un hemisferio ni en otro, sino en la intersección entre los dos, con el Claro, no, cuerpo calloso. claro, pero yo para generalizar un toque, digamos, para Sí, pero entendernos. reducís así, porque la realidad es que, El reduccionismo está bueno, ayuda, ayuda. Igual que decía Ortega y Gasset, hablar ya es exagerar, decía, exagerando. exactamente, que me encanta Ortega y Gasset, aguante Sí, Ortega y sí. Gasset. Los Bueno, estudios sobre el amor son lo más, está buenísimo. bueno, pero nos estamos desviando, pero está bueno esto de la Más o inteligencia menos, más o artificial. menos. No, sí, está por ahí. Se hizo un café filosófico por momentos. No tenía que ser así. Bueno, viste que en principio el origen de las leyes eran impulsadas por Dios y desde esa cosmovisión cultural se creía en eso, se llamaba teonomía, ¿no? Cuando las leyes eran creadas por Dios. Luego, en la evolución histórica, vemos que culturalmente se habló de la antroponomía, donde ya era como hablábamos recién, el ser humano era el que ponía las leyes, y ahí estábamos en la antroponomía. ¿Hacia dónde Mm, vamos ahora? sí, en donde ya estamos entrando como humanidad con ambas zarpas, porque ya no sé si decir pies, porque la humanidad está muy desdibujada. Eh, se habla de ¿Hacia esto dónde en vamos? teología, ¿no? Sí, Sí. porque dice que no va a venir el fin de los tiempos y la venida de Jesucristo sin que antes se manifieste el hombre sin ley, el anomos.
Y Ya, esta palabra para un politólogo tiene unas connotaciones terribles, terribles, porque designa el estado del hombre natura, del homo natura, del hombre sin ley, del hombre que hace lo que se le viene en gana y que trata de sobreponerse y de imponer su voluntad a los otros. ¿no estamos Una yendo ya? lucha, Ya la estamos lucha de ahí. todos contra todos, que decía Hobbes. Sí, es que se está yendo hacia eso. Cuando uno ve, por ejemplo, los representantes de la ley hacer cosas que no se le permiten a nadie en absoluto, uno dice, ¿cómo vas a hacer ahora para marcar límites y para decir esto no es legítimo, señor? Salga de ahí o no haga eso. O, bueno, esa clase de situaciones que uno... Bueno, estamos ante una sociedad que normaliza la falta de normas cada vez más y en la que el imponer límites, condicionar a la gente, hacer que la gente ponga algo de sí en beneficio de otros, es casi una misión imposible. Es la sociedad de la que hablaba Pablo cuando decía que iba a surgir el sin ley. Es la sociedad del anomos, o sea, es la sociedad del hombre sin ley, pero antes de que surja el anticristo, porque de él se trata justamente, Sí, trompetas apocalípticas a full, tiene que surgir una sociedad que haga posible que ese tipo humano se transforma en el emperador del mundo. Y eso es lo que exactamente. se está viendo cada vez más. Pasamos de una sociedad regida por valores absolutos a una sociedad que dice que civilmente se puede administrar sin necesidad de Dios, ni de la religión, ni menos de la Biblia y el cristianismo. Que tenemos ahora una sociedad que crecientemente nos dice que las leyes son imposiciones arbitrarias, abstractas, restrictivas, e innecesarias, o sea, derivadas de un sistema de poder puro y duro, o sea, que toda ley es violencia, no tiene legitimidad para sustentarla. ¿Cómo le marcas límites a una sociedad que le estás enseñando semejante concepto de legalización y de ley? O sea, al mismo En tiempo, ciencias esto, blandas saben lo que es esto, ¿no? Un yo, Foucaultiano, ponele. yo leo esto, en lo que estoy viendo, en lo que se viene ahora, ¿no? Estoy leyendo un poco este contexto que tenemos ahora. Por un lado se viene esta sociedad de la anomia, de los sin ley, y de la Mm. deslegitimación del Estado, porque como autoridad, ¿no? Deslegitimación de cualquier autoridad. Y por otro lado también se viene una organización mundial o unas Naciones Unidas que te dicen en la Agenda 2030 lo que están buscando para toda la humanidad, que es el bien común, el tener, el pelear por los derechos humanos, de la paz, y te vienen con todas esas cosas, la ecología que hablábamos la última vez también, como buscando esto, o diciendo que buscan esto, ¿no? Para todos. Mm. ¿Cómo es posible que ese doble discurso esté jugando? O sea, la desacreditación de los estados y al mismo tiempo como que se está poniendo cada vez más en autoridad este lugar, ¿no? De consenso mundial, global, entre todas las naciones, como reglas y leyes que para todas, para todos. Sí, es lo mismo pasa en el plano religioso, el ecumenismo le pasa más o menos lo mismo que a Naciones Unidas, porque no van, no apuntan, no formulan su ataque, digamos, desde una trinchera de tipo ideológico. O sea, acá no hay una filosofía detrás, sino que hay una serie de conceptos fuerza, diría estos que se dedican al análisis de discurso político, ¿no? Concepto fuerza es cuando vos elegís algunos nodos de sentido que producen un efecto de tipo emocional. O sea, la ecología, ¿qué me sugiere a mí? Romanticismo, pajaritos, no sé, leopardos, aves, no sé, todos esos elementos bonitos de la naturaleza. Entonces eso produce en mí una reacción positiva y agradable. Viene por ese lado la cosa. O sea, son consensos que se dan a partir de algunos contactos cada vez mínimos. Derechos humanos está muy desdibujado, desde que Mm. estos mismos organismos que hablan de derechos humanos ahora están impulsando el aborto gratuito en la mayoría de los países. ¿Qué derecho humano puede haber si el primer derecho humano era la vida desde su concepción? Se contradicen. Y se contradicen no porque sean tontos o porque se les pierdan los papeles o tengan amnesia, sino porque hay una fase superior para su interés, para su objetivo de dominación global. O sea, van quemando etapas, ¿me entendés? Como las naves espaciales. Entonces estamos en un momento donde esto de los derechos humanos va a empezar a ser dejado de lado. Pero gobierno mundial, interés mundial, es complicado armar un consenso en torno a eso, porque un israelita va a pensar que el interés global es el de Israel, un argentino el de Argentina, el brasileño el de Brasil.
digamos, ninguno va a ver reflejado lo de los otros, sino cada uno lo de su propio interés en sí Claro, mismo. pero hoy lo que se está tratando Es es de complicado. desdibujar esto de los nacionalismos. Si bien a Sí, veces hay una revuelta que vuelve hacia el nacionalismo en cada sector, por sectores, desde lo que es impulsado por Naciones Unidas, se está tratando de hacer una mirada global, transnacional, una integridad entre todas las naciones, un dibujo de arcoíris, todos colores. sí, 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 claro, pero igual tampoco tiene mucha fuerza. En los 90 fue fuerte el discurso de la globalización total. Yo me acuerdo en la época de Fukuyama y todo eso, yo era un adolescente, pero me resubía a todos esas movidas también. Decía, claro, sí, se terminó la etapa de los nacionalismos, la defensa de lo propio. Sí, lo global, el capitalismo global ya está, venció, se acabó el comunismo y todas esas cosas. Pero la verdad es que yo no le veo por ese lado una gran capacidad de convencer a nadie. Lo que sí veo que está el interés de producir una especie de mega estado global, no tengo dudas que lo existe, que lo hay, que existe. Pero más lo que se puede generar a partir de una situación de anomia es más bien un imperio, o sea, una situación de fuerza total y absoluta, no un nuevo orden normativo como lo pretenden las Naciones Unidas con sus derechos humanos, sino que más bien, o sea, en una lucha de fuerza termina triunfando el vector de fuerza mayor, y es eso lo que puede que termine sucediendo. Así que mirá lo que hemos venido a parar, ¿no? Con la humanización progresiva de lo humano, la desvinculación de Dios y de la palabra, terminamos en este lío, porque Sí. realmente es muy difícil administrar masas humanas que no tienen ningún criterio, ninguna legitimidad, ningún valor. Sí, y como fuerza de resistencia están los cristianos que tienen esa tendencia a la teología, a la teonomía, ¿no? A volver a tener las leyes y reglas de la Biblia. Así que nosotros somos la tendencia de resistencia ante esto, donde también Los únicos, sí, la total. fe vuelve a ser recuperada como dimensión humana para acercarnos al conocimiento, y el conocimiento que más nos interesa es el conocimiento de Dios. Así que Ujú. nosotros desde ese lugar estamos volviendo hacia la fuente, volviendo hacia las bases. Así que está complicado. Pero está bueno, ¿eh? Claro, pero la única fuerza en contra, vos fíjate que se había convocado para el 14 de mayo una reunión en Roma, 14 de mayo, fecha sumamente significativa, donde se recordaba el nacimiento del Estado de Israel. Todos los educadores del mundo iban a firmar un consenso global para la educación para la nueva humanidad. Sí. Y en el largo párrafo de invitación cursada por el ahora pontífice de Roma, el argentino casualmente Jorge Mario Bergoglio, lo que más conspicuamente ausente estaba era la palabra Jesús. Y solo aparecía como un elemento, como una decoración, ¿no? Como cuando uno pone billutería, digamos, no hacia la esencia, sino a un adorno retórico, ¿no? Como cuando Platón citaba a Homero, más o menos. En ese nivel de poca implicación teológica estaba el texto de invitación a ese consenso educativo global por parte de una religión que todavía presume ser heredera del legado cristiano y de la fe bíblica. Así que bueno, para darte una idea de sí, cuán solos estamos en toda esta lucha, Mm. eso Y, es una buena muestra. y pensando ahora un poco, viste que en ciertos momentos, no está escrito, se me ocurre, se me Sí. ocurre la... En ciertos momentos históricos estuvo el tiempo del oscurantismo, ¿no? Como esta represión hacia la cultura de buscar el conocimiento y de acceder al conocimiento, eh, Mm. y se hacía de un dogma, se hacía la posibilidad, o sea, se negaba la posibilidad que se accediera desde otro lugar al conocimiento, y se llamó a este tiempo histórico el oscurantismo. Y después vino Mm. el iluminismo, en donde entra todo lo de la razón, y donde se abren las posibilidades del acceso al conocimiento por medio de los lenguajes y de la imprenta, y se abre toda la posibilidad de nuevo acceso al conocimiento. ¿Qué tipo de situación estamos viviendo ahora, no? Porque estamos volviendo al oscurantismo, a algún tipo de oscurantismo, porque se levantan muchos dogmas, y en estos dogmas Sí, están como imposibilitados de surgir ideas o de sí, pensamientos, por ejemplo, esto que me decías vos, ¿no? Con respecto al conocimiento de Dios. sí, 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 Eh, sí. ¿Hacia dónde vamos con esto?
Se me Sí, ocurre yo preguntar. lo primero, un ataque cardinal a una tendencia muy humana que es la naturalización del pensamiento propio y la deslegitimación del pensamiento de otros. No porque eso esté mal, sino porque está bueno reconocer que uno lo tiene en sí mismo. O sea, los cristianos, y por ser minoría, digamos, en nuestra sociedad, tenemos claro que nosotros pensamos que Jesucristo vino a morir por nosotros, resucitó al tercer día y que creen eso es salvo. Somos dogmáticos de eso, Sí, absolutamente dogmáticos. Es una verdad universal, valedera. El que no la acepta se va al infierno. Eso dice el dogma cristiano, eso sí. dicen las escrituras bíblicas. Entonces, dogmáticos somos súper y lo admitimos, lo tenemos recontra, súper asumidísimo. Ahora que venga una persona que, por ejemplo, adscriba estos nuevos dogmas de la relatividad y todo eso que hablábamos, ¿no? El relativismo absoluto, moral, gnosiológico, político, etcétera. Que diga que nosotros somos dogmáticos, pero ellos a la vez pretenden sustraer la educación de manos de los papás y sujetarla a la ESI, por ejemplo, internacionalmente. Por esto se está viendo en varios países, no solo en Argentina. A veces miramos muy desde el ombligo las cosas, pero está pasando en toda Latinoamérica y con la misma sigla, ESI, Sí, sí, Educación sí. Sexual Integral, transversal, o sea que un tipo de profesor de matemática te va a enseñar educación sexual con perspectiva de género, después va a ir el de física, te va a hablar de lo mismo, y así sucesivamente. No sé en qué sentido y cuándo lo harán, pero la idea es que se hable de esto en todos los niveles. Entonces es una imposición absolutamente dogmática. Y no solo es dogmática, lo cual para mí es neutro moralmente, no está ni bien ni mal ser dogmático. Podés ser dogmático en el error o podés ser dogmático en la verdad. Mm. ¿Qué es lo que está mal? La imposición. La imposición, el que impone es siempre Satanás. El que te pone la pistola en la cabeza y te dice, o crees esto, te quedas fuera, es Satanás. Dios no procede así. Claro. Dios procede invitando. Dios procede persuadiendo. Los que somos de Dios procedemos de esa manera. Invitando a la gente a cambiar de idea, llamándolos, exhortándolos. Incluso no les vamos a dar descanso, esto que lo sepan. Vamos a ir por las calles, vamos a salir a las redes, vamos a seguir en todos los medios que podamos estar, en el mundo educativo, predicando la salvación solo a través de Jesús. Entonces no les vamos a dar tregua. Ahora la decisión va a ser de ellos. Nosotros no nos vamos a apoderar de ningún sistema represivo ni vamos a pretender imponerles nada, porque eso es lo que ha venido haciendo históricamente Satanás y sus huestes a través de sus servidores terrenales. Así que una pequeñísima aclaración para que se entienda en qué sentido somos dogmáticos y en qué sentido no está bueno ser dogmático. Este mundo presume de no ser dogmático, ¿por qué? Porque naturaliza sus dogmas y hace que se vea como dogma lo que ellos no creen. Por ejemplo, lo que creemos los cristianos en este momento particular de la historia. Y en cuanto a qué se viene ahora, ¿vos qué decís que se viene? Oscurantismo, iluminismo, y ahora, Y oscurantismo del peor, porque es un oscurantismo que prescinde de Dios y no solo eso, lo ataca. O sea que ve en toda señal de dependencia de Dios y en toda apelación a la fe algo negativo, porque es absoluto y porque es universalmente valedero. O sea, ellos ven en la búsqueda de lo universalmente valedero algo ilegítimo y una especie de atropello a decisiones y a libertades individuales. Entonces, si los cristianos decimos, Dios es Dios acá, en la China, en Australia, en donde quiera, y cuando te mueras, seas de la cultura que seas, te vas a encontrar con el Dios judeo-cristiano que nosotros predicamos, eso a ellos les parece que es una especie de imperialismo conceptual, digamos. Así que es un ataque dirigido a Dios mismo como autoridad y a Dios mismo como concepto. se Dios viene es Dios porque es universal. la Claro, peor de las tinieblas. sí, porque es una tiniebla que resiste la salvación y que resiste la verdad de Dios. Mm. O sea, está todo prediseñado y es un súper dogma, es sumamente dogmático. Tiene un sistema, un método de, entre comillas, validación, todas las validaciones terminan en una autovalidación. Esto está bueno de analizar A mí también. me llama la No atención, hay, sí, claro, no hay ninguna posición ni filosófica ni científica que no termine diciendo esto es verdad porque es verdad en algún punto. Y ahí en común todos, cristianos, científicos, posmodernos. pero bueno, Claro, es la circularidad. Toda explicación llega a un momento en donde es circular, lo que decíamos del presuposicionalismo. O sea, hay un punto de toda explicación teológica, científica, del tipo que fuere, donde mitológica, religiosa, etcétera,
hay un punto donde dice, esto es así porque es así, y listo, y San se acabó. Todos los tienen, son como puntos ciegos, digamos así, por eso las ciencias tienen esta cosa de estar constantemente sujetando sus propios principios a una constante actitud crítica. Pero mentira, o sea, digamos, supuestamente lo hacen, pero no Claro, lo hacen, digamos. claro. Por eso, cuando salió la teoría cuántica, dijo Einstein, Dios no juega a los dados, o sea, déjense de embromar. Lo que están diciendo es una gran pavada desde mi paradigma, vayan a cantarle ese cuento a otra persona, Mm. digamos. O sea, porque se estaba parando desde otro paradigma, de otro axioma que era incompatible, como diría Kuhn, inconmensurable con el que él sostenía. Y todos tenemos eso. Y O sea, justamente hablamos hoy de la actitud dogmática. El dogmatismo tenemos todos. Lo que pasa es que los cristianos lo reconocemos y la gente no cristiana no lo reconoce. Ellos llaman libre pensamiento y pensamiento natural a lo que son dogmatismos, posturas preasumidas que defienden hasta la muerte, atacando al cristianismo. o sea Pero que eso es parte de la hipocresía moderna también. Eso. todas las disciplinas tienen axiomas. Un punto ciego, sí. Bien, O porque sea, ahí, un punto donde, un fideísmo, digamos, de que creo porque creo. Todos, los cristianos, bíblico. claro, Creemos que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia dice que es palabra de Dios y listo. O sea, ahí tenemos el axioma cristiano, podemos decir. Es una presuposición a partir de la cual enarbolamos todo un edificio de deducciones y de observaciones y de doctrinas. La ciencia hace lo mismo. mm, Cada ciencia, cada posicionamiento dentro de una ciencia. Ya hablamos, ¿no? La cuántica y la relatividad dentro de una misma ciencia se están peleando por la hegemonía. Entonces uno dice, no, la microfísica de partículas es una cosa, la física de los cuerpos es otra. Y un poco que deslindan así y se reparten los terrenos en base a eso, pero la verdad es que se pelean dentro de ciencias también, porque tienen bien, axiomas y presupuestos diferentes, y bien, que no pueden dialogar entre sí, no admiten una traducción del uno al otro. bien. Entre ellos no lo admiten, pero los cristianos tenemos la facilidad de que sabemos que somos gente de fe y listo. No Bien. tenemos conflictos con eso. Ellos sí porque son hipócritas. Claro, ellos lo que dicen es que ellos están, no tienen ningún axioma, ninguna No, regla que no sea tan evidente que no necesita comprobación. no tienen prejuicios ellos, los prejuiciosos seríamos nosotros, porque ellos naturalizan su manera de pensar. Nosotros no, somos gente de fe y lo reconocemos. En eso tenemos una ventaja cognoscitiva. A mí me llama la atención esto. ¿Viste en el milenio que va, Sí, o sea, que tenemos los 1000 años y van a haber un montón de generaciones que se van a estar criando a la luz de la verdad, del conocimiento, de la adoración y de la figura de Cristo en la tierra? O sea, sí. a mí me llama la atención cómo en ese poquito tiempo que tiene con personas que tienen 1000 años de sabiduría y de conocimiento de Dios, no son como nosotros Mm, que apenas llegamos a los 100 años y con filosofías ya. que nos están Sí. queriendo, y claro, Y sino, después ya. claro, que hay un montón de gente que vos decís, fíjate la influencia de Satanás, que hay un montón de gente que no acepta a Jesucristo, sí, pero Mm, imagínate en ese momento, ¿no? Que son personas de 1000 años de sabiduría, de 1000 años de mm. conocimiento práctico con Dios, y que Satanás es soltado por un breve tiempo y los convence a todos. Eso me llama la atención, o sea, que a veces el estado de conocimiento no tiene por qué, Sí, o sea, a veces uno siente que cuanto mayor es el conocimiento de las cosas, va a poder mm, resistir, ¿no? A estos embates sí, del enemigo, cuando lo que yo veo a través de lo que me cuenta la Biblia de que va a pasar en el milenio, es que por ahí el conocimiento no va a ser, no va a ser la espada que más te ayude a defenderte contra los ataques de Satanás, porque al final van a exactamente. perder todos. El milenio es el gobierno perfecto. No Sí, hace ni comunismo, ni capitalismo, ni vuelve libre la mercado, ni... teonomía ahí. Claro, Dios va a ser una teocracia absoluta, Mm, concreta y real. Jesús en la tierra gobernando, distribuyendo a cada uno lo suyo, y una tierra que ya no va a producir más ni espinos, ni cardos, ni sí, parásitos, ni no va a nada haber negativo. enfermedad, no va a Va a haber haber una muerte. abundancia extraordinaria, donde uno va a estar cosechando y atrás va a estar creciendo nuevos productos y frutos. Entonces vos decís, estos que no tienen necesidad ninguna material y que tienen un gobierno perfecto, para que no digan, no obedecimos a Dios porque los gobiernos son malos. Va a ser un Claro, gobierno perfecto y van a caer un montón en la van a seducción tener, de Gog y Magog, sí. Y claro, se por van a eso te decía. levantar en rebelión contra Jesucristo y el campamento santo en Jerusalén. Entonces,
Digo, ¿qué más querés, humanidad? O sea, para que quede bien de manifiesto el fracaso humano a lo largo de todos los tiempos. A un Dios aislándolos, hoy hablamos de laboratorio, ¿no? Y de garantizar condiciones artificiales para que se produzca un fenómeno. Ahí Dios aísla todos los factores que inciden en el individuo para llevarlo a pecar. Dice, bueno, te saco Sí. todo, te dejo crecer durante 1000 años tranquilo, pero Ahí ya después no te va a vamos a estar sujetar a la tentación no va a estar el y aún así problema muchos van a caer, sí. del sufrimiento, no va a estar el problema de la maldad ni el Y problema la de la muerte, muerte, que son los sí. tres problemas más grandes que el ser humano hoy lucha y trata de acceder a la ciencia para solucionarlos y no puede. Y Sí, sin tal embargo, cual. en No va a ese tener momento ningún donde va a estar todo solucionado desde filósofo. ese lugar, va No va a a haber más tener... filósofos ni políticos. No va a haber filósofos diciendo somos un ser para la muerte, fuimos escupitados en la existencia y sabemos que tenemos fecha de vencimiento. No va a haber nada de eso. Y aún así la humanidad, como buena parte de ella, va a fracasar en el milenio, que todavía estamos a algunos años de eso. Bien, por eso, pero fíjate qué interesante como para pensarlo, ¿no? Hasta desde nuestra posición como cristianos, para saber cómo pararnos, ¿no? Porque si hoy sabemos que la herramienta que más se necesita, ¿no? Y si nosotros tenemos varias herramientas para acceder al conocimiento de Dios y privilegiamos por ahí el conocimiento, bíblicamente nos está mostrando que es una herramienta que, aún en un contexto y en un laboratorio súper cuidado, sería una herramienta que falla, Sí, fallida para el ser humano. sí, Tenemos que totalmente. volver a la fe. Es que la fe expresa dependencia intelectual y entrega. La fe es una cesión de soberanía. Esto es hermoso para que lo sepa un filósofo que cuestiona que la fe es heteronomía. Sí, es heteronomía, por supuesto. La fe es creer en un enunciado formulado por Dios, porque lo dijo Dios. Sí, Entonces es heteronomía, no es autonomía. No salió de mi cabeza el creer en los 10 mandamientos como norma de vida para mi persona, o la ley del amor, la regla de oro. Nada de eso salió de mi cabeza. Salió de la palabra de Dios, y por eso yo lo recibo, porque Dios es mi Dios, y Él me creó a mí, y no yo a mí mismo. Entonces es heteronomía, sí, pero un filósofo tiene que saber que es esa norma de fe a la que yo me entrego, una cesión de soberanía que yo hago voluntariamente y que Dios quiere que yo haga voluntariamente. Entonces yo fui comprado por Cristo, yo me entrego incluso intelectualmente a lo que Cristo me diga. Y eso es la fe, es una respuesta, también involucrado lo intelectual, a un llamado de Dios a creer en Él y a depositar nuestra vida en sus manos. Somos de Él, Él nos compró, somos suyos, ya no somos nuestros. Entonces, esto de heteronomía versus autonomía ya no cabe porque somos de Dios, y por supuesto que Dios legisla lo que es suyo y le pertenece a Él. una de las primeras cosas que hay que creer o que entender, ¿no? Para acercarse a Dios es creer que existe. Una de las primeras cosas, el primer paso para acercarse a Dios. Así que dentro de lo que es el conocimiento sería el primer paso del conocimiento hacia Dios, es creer que existe. Desde ahí, nosotros por ahí en estas conversaciones, ¿no? Tratando de poder hablarle a aquellas personas que todavía no creen que existe Dios, que es el primer paso. Después de ahí en adelante están los otros, y donde tenés la posibilidad de acceder por fe a un montón de cuestiones, pero sería uno de los primeros pasos de conocimiento. Y también me gusta, ¿no? Porque Dios como que extiende la propuesta, la extiende porque Él dice, si en algo ustedes se quieren agrandar, si en algo se quieren agrandar, agrándense Sí. en conocerme y entenderme. O sea, no es la propuesta de Dios no es, bueno, por fe y seguir y tratar de creer todo lo que te digan. La propuesta de Dios es conocerlo y entenderlo, o sea que va mucho más allá de la fe. Lo intelectual no queda en un segundo plano, porque a veces se Va ve esto involucrado, como tal que el cual, sí. cristiano empieza por fe y termina desmereciendo todo lo intelectual, y no es así. Sí, igual, esa es una tendencia que está quedando un poquitito en el recuerdo. Igual, me avisan que en algunos lugares de Latinoamérica se sigue entendiendo que por la letra mata y el espíritu vivifica, debemos interpretar que Mm. no hay que estudiar, o que no hay que leer ni la Biblia, No, porque la por ahí no Biblia, se usa tanto ese. ¿Sabes cuál pero se usa? ya se está yendo esa lectura, El digamos. conocimiento envanece, ¿entendés? Sí, Como es que que, envanece, envanece. El sí, conocimiento envanece, sí, ciertamente. El pero se conocimiento de usa lo bíblico esa, envanece, sí. se usa Tiene esa que ir de para la mano, tienen que decirte ir de la que, mano. El conocimiento por un lado y la experiencia de Dios por el otro. Porque si vos le das mucho al conocimiento y no haces crecer tu intimidad con Dios, con la el fe, costado, el hemisferio pietista, otra vez empezamos con los hemisferios, ¿no?
Pero son categorías analíticas, no nos creas mucho cuando hacemos todas esas distinciones. Pero claro, va junto. Por un lado va lo intelectual, el conocer de Dios, el leer la palabra, el averiguar los idiomas originales, las versiones, los manuscritos, todo lo que quieras, la tradición, me encantan, son temas de apologética para mí básicos, más allá de las pruebas de la existencia de Dios, que no creo que sean tales. Yo creo que conocer de Dios, conocer su palabra, escudriñarla, examinarla con cariño, con minucia, por un lado tiene que ir y por el otro lado el amor y la relación con Dios y con los demás. Si está ausente una de estas dimensiones, nos perdemos algo. Y perdemos algo clave, porque si vamos solo con el amor y la experiencia, podemos terminar en cualquier doctrina y en una herejía. Y si vamos solo por el lado del conocimiento, nos transformamos en legalistas fríos que no tienen el amor de Cristo, como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, para poner un ejemplo que es como el paradigma de eso, ¿no? Perdió su primer amor, listo, ya está, mirá que ya no vas a hacer más iglesia. Entonces es un peligro gravísimo. Sí es un peligro el envanecerse cuando uno conoce. Bien. Y esto por experiencia lo hemos sabido. Enseguida el que conoce algo, cualquier, incluso tontería, mira, escuchás no sé, accedes al mundo de, voy a decir pavadas, pero bueno, disculpen los que están del otro lado. Accedes al mundo de la ópera, uy, guarda, sí, yo escucho música de primera calidad, yo no escucho la música popular. Y ya entra esto, Bourdieu hablaba de esto, ¿no? Hay géneros que están marcados por la distinción, como decir, este género es para gente paqueta, para gente importante, para gente interesante. Y estos otros géneros son para el pueblo común. Entonces, hay siempre la tendencia del corazón humano a subirse a sí mismo de categoría. Y a veces se agarran de conocimientos ridículos. El deportivo, el que sea, el tipo de conocimiento que sea, el teológico incluido, por supuesto. Claro, eso te iba a decir, mismo el teológico. Hay mucha gente que se envanece porque conoce un montón sobre las cosas que hace Dios, conoce un montón sobre lo que Dios ha hecho y lo que puede llegar a hacer, y conoce un montón de la Biblia, pero no conoce al Creador. Creo que ahí se perdió de conocer lo mejor, ¿no? Es como aquella persona que estudiando, no sé, cualquier cosa, cree que conoce todo y no conoce al diseñador o al creador, no conoce a la persona. Así que eso es una parte importante, ¿no? Sí, lo primero que los cristianos, esto lo habrás visto seguramente en las redes sociales, toda la memética evangélica nos expresa, y es una radiografía que a veces me da mucha vergüenza. Esto de acusarse los bandos mutuamente de ignorancia teológica a mí me da por la cabeza. Porque podés conocer y aceptar una idea, o no conocerla y no aceptarla porque no se te da la gana. Hay matices dentro de la fe que no tenemos por qué compartir todos. Hay que permitirnos pequeños disensos dentro de las iglesias de una vez por todas. Como pero nosotros. Sí a esos puntos donde, claro, pero no tenés que pensar lo mismo, no hace falta. Se puede pelear. Vamos a pensar lo mismo. Es que están los gustos, a mí me gustan los deportes y a otro no, a veces me gustan y a veces no, según. Digamos, son hasta cuestiones de subjetividad, de gusto, de qué sé yo, cuántas cosas, de historia personal, pero el apóstol Pablo, o sea, no era Sproul, no era un Pink, no era un teólogo cualquiera de por ahí, fue el redactor de, no sé, 2/3 partes del Nuevo Testamento, y Dios le tuvo que enviar un aguijón en la carne para bajarle la espuma, porque él realmente lo consideró así, él lo confesó así. Eso lo podía llegar a engrandecer desmedidamente en su propio concepto. Entonces el peligro de envanecerse por el conocimiento es sumamente real. Y de hecho la Biblia nos advierte de que nadie tenga un mayor concepto de sí mismo del que debe tener. O sea, nos llama a un equilibrio constante en cuanto a envanecerme, no tanto por el conocimiento, porque por ahí hay gente que se envanece por otra cosa, ¿no? Pero a bajar personalidad. Creo que cuanto uno más reconoce la soberanía de Dios, uno puede realmente ponerse en su lugar de humildad, en el lugar que le corresponde, ¿no? Pero cuanto más uno conoce sobre Dios, es mucho más el lugar de humildad que le queda a uno por tomar. O sea, no hay posibilidad de envanecerte frente al conocimiento de Dios. Creo que no estás conociendo nada de Dios si te estás envaneciendo, me parece a mí, ¿no? Creo que ese no es como el contrapartida, esto es bravo, pero como contrapartida es muy probable que necesites algún tipo de llamada de parte de los acontecimientos para que adviertas cuán menesteroso sos de Dios.
Entonces, A mí me hay como una gusta correlatividad ahí de las dos eso que por ahí cosas. Pablo dice de que se cree que sabe algo, no sabe nada, lo que creía que Todavía no sabía no es sabe cómo debe nada. saberlo, Claro, exacto. está bueno porque también es un llamado a no envanecerse en ningún conocimiento, en ningún tipo de saber. Porque si bien el Ujú. conocimiento, como ya lo dijimos, te abre puertas a discernir un montón de posibilidades y tomar las mejores decisiones, cuanto mayor es tu Sí, sí. conocimiento, mejores van a ser tus decisiones. Pero también Ujú. la sabiduría práctica de poder aplicar ese conocimiento al momento específico, o sea, también tener en cuenta que una persona envanecida deja de poder aplicar el conocimiento como tendría que hacerlo, o deja de poder seguir aprendiendo porque eso que sabe no le está sirviendo de nada, no lo sabe como lo debería saber. Uy, Así que está sí, sí, buenísimo sí, eso. sí, sí. Me Entramos ahí, acordé del oscuro. rey Saúl, sí, terrible, pero bueno, el rey Saúl entró en un momento donde se le cruzaron todos los cables porque tenía demasiada autoconfianza el hombre y no se dio cuenta. Y lo peor del exceso de autoestima es como una droga que te entra en el cuerpo sin que te des cuenta. Tremendo, es tremendo. El riesgo de creerse más de lo que uno es Y de pero hecho devastador. es una de las cosas que por ahí nos advierte la Biblia, de que Dios no le gusta para nada, lo abomina la persona soberbia o altiva, ¿no? Esa persona Mm. que ya empieza a poner las reglas de juego por sí misma. Dice, ya no necesito ni de Dios. Ese Sí, es el sí, sí, sí. peligro del envanecimiento o el peligro del conocimiento que envanece, cuando uno ya Mm. empieza como a prescindir de la soberanía y de la autoridad de Dios. Ahí sería el punto límite. Pero después Sí, hay un conocimiento maravilloso, porque dice la Biblia que las riquezas del tesoro del conocimiento están en Cristo Jesús. O sea, hay un montón de conocimiento disponible para investigar, para ahondarse, para nadar y para profundizar, y que tiene que ver con las riquezas en Cristo que son insondables, o sea, es el mayor conocimiento. Así que creo que también por ese lado hay una posibilidad para aquella persona que le gusta lo intelectual, ¿no? Así como le sí. gusta la fe, y está bueno que uno pueda desarrollar la fe en su camino cristiano, también hay una arista que es más intelectual, y uno a veces está, a mí por ejemplo es una arista que me gusta, la parte intelectual, ¿por qué no? Y a mí me gusta cuando la Sí, Biblia me dice que hay un insondable riquezas del conocimiento. Yo digo, me quiero meter ahí, ya por que son supuesto. Sí. por eso hay posibilidades. Lo que creo que contamina este conocimiento y la sabiduría de poder aplicarlo bien es ese envanecimiento que hablábamos recién, el altivo, la soberbia, o esto de independizarse de Dios. Ahí es donde ya el peligro, se contamina todo el conocimiento que pudiste haber adquirido. Es una pena, pero es así. Totalmente. Vamos a entrar con algo que me cuesta hasta pronunciar, que es el presuposicionalismo bíblico. Vamos a Sí, sí, sí. entrar con esto que es algo que Sí, queremos charlar y vamos a ir viendo cómo le damos entrada. Guille. sí. Volvemos al siglo IV, como me había expandido al comienzo de nuestra charla de hoy, donde los apologetas, los primeros padres apologistas, Justino, bueno, todos ellos, ¿no? Expusieron un formato y un género discursivo creado por ellos que es la apología. No es que se les ocurrió crear, no sé, Caiga quien caiga inventó el noticiero cómico, no sé, una cosa así, ¿no? No es que crearon un formato porque tenían tiempo libre, sino que realmente lo llevaban a los tribunales y le decían, muchacho, defiéndase porque si no, a los leones. Claro. Y como eran ciudadanos, muchos de ellos tenían la posibilidad de presentar una defensa jurídica, razonada, filosófica y teológica de la fe cristiana. Y hacían eso en un lenguaje que iba adquiriendo cada vez más complejidad según la educación que tenía la persona que podía hacer su autodefensa, por Mm. supuesto. Y ahí es donde entra, yo creo que de manera no advertida, o por lo menos no le generó ningún tipo de resquemor, el pensamiento pagano va entrando de a poquito. O sea, la base de la defensa bíblica es, digamos, lo que hacemos los cristianos en nuestros cultos y en nuestro modo de vida es bueno para los parámetros de ustedes. El foco está en los parámetros de ustedes. Entonces, no es ustedes están siendo juzgados por Dios, ustedes están siendo evaluados, están ante la silla del gran trono.
y van a rendir cuentas por todo lo que están haciendo, sino que nosotros comparecemos ante la cosmovisión de ustedes y somos hallados inocentes. Más o menos el esquema intelectual es ese. Claro. Y de ahí va saliendo toda la teología y la filosofía cristiana de los primeros siglos. Es como una traducción, digamos, del cristianismo a cierto lenguaje de tipo filosófico, por ejemplo. Aparece Platón claramente, masivamente, te diría yo, en San Agustín. Entonces te está diciendo, mira, para la filosofía de Platón no es descabellado lo que hace el cristianismo ni lo que sostenemos nosotros. E incluso aparecen las virtudes paganas, aparece la templanza, la valentía, la sabiduría, las virtudes cardinales de Platón, introyectadas dentro de las virtudes que aparecen, las virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza y amor, y también vamos a sumarle las que dice Platón, y empieza toda esa mezcolanza que termina en la filosofía moderna. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué llegamos a una apologética en la que es la razón la que defiende a la fe cristiana? Esto empieza en esos siglos, justamente. ¿Y qué dice el presuposicionalismo y por qué pienso yo que es la posición bíblica? Primero porque lo dice la Biblia. Lo único que puede crear fe en una persona es la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Además que la palabra es útil para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. O sea, te hace nacer, crecer y desarrollarte como persona espiritual. Porque nacés por voluntad divina, no nacés por voluntad intelectual humana. O sea, no estamos haciendo profesión de fe antiintelectualista, nada. O sea, creo que a lo largo de toda nuestra charla ha quedado claro que no somos antiintelectualistas ni antiformación de los cristianos, en absoluto. Lo que sí tenemos que saber es que la clave para que el hombre sea salvo es que escuche la palabra de salvación. Ese es el comienzo de todo. Que tenga el temor de Dios, que se haya rendido a los pies de Dios y de Jesucristo, y a partir de ahí se van a iluminar toda una serie de cuestiones. Entonces lo que dice el presuposicionalismo es eso básicamente, que la base de nuestra defensa de la fe tiene que estar en la Biblia y no en argumentos que van a ayudar a la Biblia, como apuntalándola, ¿no? Como unos andamios para que no se derrumbe, pobrecita la fe bíblica, tan huérfana, tan insegura y tambaleante de razones. Vamos a ayudarla, vamos a traer a Platón de un lado, a Aristóteles del otro, y si tenés suerte por ahí el existencialismo te da una manito, o el idealismo de Kant, la moral de Kant, bueno, cosas así. Es un poco lo que hablábamos ¿te acordás cuando hablábamos del tema de la política? Cómo a veces desde nuestra fe la dejamos de lado para entrar en un plano de la razón, para poder entrar en un diálogo con los otros que se defienden con eso, con la razón. Y entramos en un plano en donde la fe no queda de ninguna forma, no hay lugar para la fe. Cuando nosotros en realidad ese plano no lo debemos desmerecer porque es el único por el cual se accede a creer en Dios y a poder entender cuestiones de lo que tiene que ver, aparte por la fe uno acepta a Jesucristo como Salvador, no por la razón. Entendiendo además la fe como don de Dios. O sea, la Biblia te dice una y otra vez que la fe no es solo una respuesta intelectual, sino que hay una preparación del Espíritu Santo. No voy a entrar en los términos técnicos que se usan. Ya lo estuvimos viendo con Josefina. Claro, pero digamos, es una operación sobrenatural del Espíritu de Dios para resumírtelo y presentártelo en términos lo más sencillos que se puede. Y tu actitud de fe, o sea, de respuesta positiva al llamado de Dios, es producto de que Dios influyó y posibilitó esa reacción tuya. O sea, es un don de Dios. No es que si yo sumo argumento más argumento más argumento más argumento, igual voy a llegar a fe. Claro, sale una convicción intelectual, pero no es la fe salvadora. Exactamente. La fe salvadora procede de Dios. Por eso también, una vez, en otra charla, habíamos hablado con Josefina de lo importante que es el acceso del Espíritu Santo a nuestras vidas, porque si no, no habría posibilidades de acceder al conocimiento de Dios. Hay una parte que solamente proviene de Dios, que es cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y juicio, que es el primer paso para que una persona pueda acceder al conocimiento de Dios. Si bien uno, desde la intelectualidad, tiene que creer que hay Dios, o sea, tiene que hacer posible en su cabeza que existe un Dios, como para poder empezar a hablar, el Espíritu Santo ya para ese entonces ya estuvo convenciendo de pecado, justicia y juicio, si no ni siquiera estaría este primer paso. Pero es importante que en esta relación que habíamos hablado, con este sujeto que está hecho a imagen y semejanza de Dios, y que tiene estas posibilidades, estas dimensiones que habíamos visto, de su dimensión más racional y su dimensión de creencia, de fe, que solamente es activada por el Espíritu de Dios. No hay posibilidad de activarla desde el ámbito racional. Esto solamente se activa por intromisión de Dios y
eso da la posibilidad del acceso, no solamente a la fe, sino después a todo el conocimiento intelectual que pueda emanar Dios hacia nosotros, ¿no? Que tiene que ver con esas riquezas insondables del conocimiento en Cristo Jesús. Así que se abre una nueva perspectiva para nosotros, de conocimientos y de sabiduría. Así que la verdad es impresionante. Y así como uno entra en este plano de dimensión en la cual uno puede descubrir tantas cosas a nivel conocimiento, también uno puede quedar fuera de esto por negar la parte de la fe que es tan necesaria, ¿no? Donde uno empieza a perder ese concepto que habíamos hablado, el autoconcepto empieza a subir demasiado, se envanece, o deja de lado todo lo que tiene que ver con lo espiritual, este conocimiento envanecido se transforma en una soberbia que te saca del plano de esta dimensión, y todo lo que habías creído conocer hasta ahora no te sirve de nada. Así que está bueno desde ese lugar no perder un poco, que las reglas del juego están dentro del plano bíblico para acceder al conocimiento de Dios, ¿no? Que no se puede hacer una teología prescindiendo del Creador. Acá estoy haciendo como un resumen. Sí, sí. Le estoy dando como... el sumario, es el momento sumario. Lo desparramamos, ahora lo estamos como recogiendo un poco. Claro, por supuesto, que abrimos un montón de ventanas hoy, fuimos como el Windows 98. Claro, pero está bueno esto, como para cerrar el programa, que no sé, actualizado, vamos a ver un poco cada ventanita, ¿no? Pero eso, no se puede dejar, en la teología no se puede dejar de lado al Creador, y sí, y en estos binomios, en estos binarios que por ahí vimos de positivismo, idealismo, pragmatismo, racionalismo, empirismo, todos estos binarios en realidad no tendrían por qué ser enemistades, porque nosotros vemos que hay puntos de encuentro que ayudan a explicar la realidad todavía con mucha más claridad. No hay que prescindir de una arista ni de otra, pero en este interjuego de razón y fe se puede llegar a mejores conocimientos sobre la realidad, sobre el origen del hombre, la existencia humana, el universo, Dios mismo. Así que la verdad, para no dejar de lado ninguna de estas dos, ninguna de las dimensiones que Dios creó para el ser humano. Y lo emocional, el factor ese que... Sí, ahora resulta que un tipo saca, claro, pero sale Daniel Goldman y dice, no, existe la inteligencia emocional. Chocolate por las noticias, siempre fue emocional la inteligencia. Digo, ¿por qué te dedicas al ser, al hombre, a Dios, al mundo? Por amor, por interés, porque te interesó, porque te movió de tu sitio. O sea, es sumamente teñido de emotividad eso, de una emotividad positiva. Entonces, sí, siempre estuvo presente. Yo creo que la modernidad se olvida de esas cosas. Una de las cosas que también Dios puso dentro nuestro, ¿no? Como ese botón, como ese lugar en donde uno detecta intelectualmente las discontinuidades. Cuando hay un paradigma, o que trata de ser científico en algún punto, nos presenta como reglas, leyes coherentes, establecidas, consistentes entre ellas, donde nos funciona como un paradigma y una cosmovisión que nos están explicando la realidad y la posibilidad de movernos en este mundo. Cuando son tan cerradas, tan herméticas, tan tomadas como una norma y dejan de lado a Dios, nosotros tenemos en nuestro ser también esa posibilidad, perspicacia de poder detectar cuando hay una discontinuidad. Y ahí es donde se produce la crisis de discontinuidad que hace que mucha gente muy intelectual se dé cuenta de que le está faltando algo, de que no cierra. Y eso que no cierra es que te está faltando la dimensión de la fe, la dimensión de entrar en el conocimiento de Dios. Esto fue algo que, por ejemplo, a nivel particular, no sé si después lo voy a dejar esto. Ella dice lo particular, después lo saca, ¿viste? Sí, pero tira. A nivel particular, cuando yo estaba estudiando psicología, yo me daba cuenta que para estudiar la dimensión humana y el comportamiento y la mentalidad, me faltaba algo, porque yo también había entrado en esta crisis de la discontinuidad, donde sabía que en muchas cuestiones entraban en la falacia de la bifurcación, en donde o era para un lado o era para el otro, y yo me daba cuenta que no era así, como que no había una lógica interna y tan explicativa, tan sencilla, tan acomodada. Yo me daba cuenta de que había algo de la complejidad humana que no estaba bien explicada dentro de lo que es el conocimiento científico de la psicología y después también de la filosofía. Y era esto, era que nos faltaba esta dimensión de la fe. Y fue a través del conocimiento de Dios como persona en donde yo pude darle
un cierre a un montón de cosas que no me cerraban. Y ahora este nuevo paradigma en el cual vivo, me muevo, pienso, está regulado por las leyes bíblicas y es como que circunscribe todo mi conocimiento. O sea, yo me doy cuenta que lo que antes conocía no lo entendía como lo debía entender y ahora mi mirada es mucho más abarcativa. Yo creo que Sí. en ese sentido yo creo que está buenísimo porque es como dice la Biblia, ¿no? Que fue renovado mi entendimiento. Yo tenía un entendimiento que había estado como formado que se estaba metiendo en lugares en donde estaba llenándose de telas de araña, por así decir, de normas herméticas, cerradas, que no tenían por qué ser así, y hoy me doy cuenta de cómo se ha abierto el campo de conocimiento para una persona que le gusta conocer, ¿no? ¿A vos también te ha sorprendido de alguna forma así? ¿Cómo fue tu encontronazo Sí, con esto? claro, lo que pasa es que la historia de mi conversión fue una historia súper intelectual, digamos, Pero es una bueno, novedad decirlo, porque ¿no? Cada uno tiene una forma de conocer a Dios. La mía fue más intelectual que existencial. En general, el que llega a conocer a Cristo es porque lo aqueja algún tema de amores o de económico, o no sé, lo echan del trabajo en el que sentía que tenía anclada su identidad personal. Algo así, digamos, las famosas circunstancias límites de las que hablaba Karl Jaspers. Pero la verdad es que yo necesitaba conocer a Dios porque tenía primero una conciencia agudísima de culpas, y era un chico de 10, 11, 12 años. O sea, no me gustaba, no me satisfacía mi manera de conducirme ni de sentir. Y pensaba, si el mundo fue hecho por un creador, si hay un creador de todas las cosas, y si ese creador se quiere relacionar con nosotros, me podría dar una mano en orden a mejorar mi manera de ser, digamos. Ese era el razonamiento de fondo. A partir de eso, bueno, pragmatismo puro. claro, Me tiene que me compré ser una útil Biblia, ya. todo, pero no, claro, pero tiene que haber una transformación. Yo pensaba Sí. en conocer a Dios y tenía miedo porque sentía que si Dios era perfecto y puro, me podía fulminar, ¿me entendés? Mm. Esa situación está siempre presente. Entonces yo tenía que conocer a Dios y tenía que buscar un contacto, una manera de conectarme con Dios para cambiar. O sea, esa más o menos era mi noción cuando tenía unos 12, 13, 14 años. Me compré una Biblia, la empecé a leer, entendía muy poquito. Para colmo, tuve la fortuna de que me cayó una Biblia con notas histórico-críticas, de la alta crítica, una Biblia católica, el libro del pueblo de Dios se llama. Y yo decía, pero no, había cosas que no las explican porque no creen en lo sobrenatural, no creen en las profecías. Yo decía, pero no, muchachos, no puede ser esto. Y empecé a decir, pero ¿y si los evangélicos que tienen una relación, entre comillas, más visceral, son más expresivos, hacen un poquitito más de decibeles y todo eso, y si son ellos los que están teniendo esa experiencia con Dios? Además, otra cosa que me llamaba la atención, los evangélicos son más bíblicos. Los católicos le agregan otras cosas, le agregan su tradición, el catecismo que me había comprado también a los 14 años. Y empecé a comparar y digo, no, pero los católicos se están cargando mucho sus doctrinas y su fe con cosas que no están en la Biblia. Y así fue como empecé a preguntar y llegué a la iglesia evangélica. O sea, fue como una cosa como un Sherlock Holmes, ¿no? Que iba con la lupa por la vida hasta que di Vos con un grupo estabas, de gente que, vos estabas buscando una sí, relación personal con este una creador. relación O sea, personal con un vos, Dios, claro, claro, sí, vos en principio entendiste que existía un Dios, ¿sí? sí. Y que también obviamente ahí está el Espíritu Santo, ¿no? Para convencerte. Luego tu búsqueda fue más, bueno, quiero esta relación, pero fue más buscar la relación con el Creador. Lo mío Sí, fue, quiero conocer a Dios, lo quiero conocer. Y vos, por otro lado, fue más, quiero tener una relación. Está bien, son... sí, claro, pero igual, digamos, eran todos pensamientos. Yo me hacía todos esos problemas sobre calvinismo y todo eso, me los hacía yo a los 14 años y sin leer ningún tratado de teología. Esas cuestiones de predestinación, libre albedrío. De pasada, ¿no? La apologética no presuposicionalista supone que la fe es algo intelectual, por eso le van a los argumentos filosóficos. Pero bueno, yo me hacía todas esas elucubraciones porque pensaba en un más allá de mi estado natural, que no me gustaba, digamos. Es como cuando uno se mira al espejo y dice, por acá falta algo, por acá sobra algo, ¿me entendés? Una cosa así, Mm, moral, una mm. autopercepción. Y en base a eso sí tenía una búsqueda mística, digamos así, de un encuentro con Dios. Pero eran todos pensamientos que constantemente me asaltaban
de orden más teológico y más filosófico. Yo me iba de paseo y mientras recorría Buenos Aires pensaba en todas estas cosas. Entonces fue una meditación de ese estilo, más allá de que es cierto lo que vos decís, mi motivación era súper de orden místico, tener un encuentro con De Dios y orden con más Jesús. emocional, me parece que intelectual. Espiritual, claro, Sí. espiritual, una transformación. El famoso nuevo nacimiento, eso es algo que empecé a darme cuenta que lo necesitaba, porque Dios me lo decía, o sea, era algo que me venía a modo de meditaciones, pero eso es obvio que venía de parte de Dios. Mm. Qué lindo, ¿no? Y después, o sea, transformó tu mirada de lo que tiene que ver con el conocimiento y el acceso al conocimiento, fue transformada. Sí, 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 además esto, acá tiramos autobiografía, ¿no? Pero empecé a leer como a los 16 años, me convertí, empecé a ir a la iglesia, en Citibel ya mismo, y además de recibir el Espíritu Santo, bueno, conseguí otra Biblia mejor, una Reina Valera, sin notas críticas al pie, me deshice de la otra, me deshice del catecismo también, claro, porque no lo leía a nadie. Mm. Tiramos las estatuillas que había en casa, y bueno, ahí empezó mi vida cristiana, y tenía en una mano la Biblia, y en la otra empecé a leer filosofía, a Borges, a Nietzsche. Empecé por los peores, eso es terrible, terrible. Sí, Es como echarle ácido sulfúrico a una herida que se está curando, pero yo lo hacía con esa especie de alegre ferocidad del que sabe que acaba de descubrir lo verdadero y que nada ni nadie lo va a mover de ahí. bien. Y en Entonces, algún punto, viste que, por ejemplo, me quedé pensando en ese tema para la próxima, ¿no? Que hablabas de las 30 preguntas que los universitarios le harían a los cristianos, a la Biblia, no sé. ¡oh, qué Ese bueno! estaría bueno para trabajarlo. Sí, Porque en sí, algún sí, punto sí. creo que es ahí en donde, por ahí en ese plano más intelectual, porque digamos que la universidad, por decir universidad, pero Mm, 30 serían 33 preguntas que cualquier ser humano intelectual le mm. podría hacer a un cristiano, ¿viste? Que nos ponen entre la espada y la pared, supuestamente. Porque Sí, sí, sí. yo creo que ahí es donde cuando uno entra a la universidad, donde se empieza a encontrar en un plano de conocimiento donde empiezan a relativizar las reglas, las normas, la moral, y en donde uno se empieza a cuestionar realmente ciertas cosas que por ahí las había tomado por fe y donde las empieza a cuestionar. Y yo creo que ese es el plano por ahí en donde muchos pierden la batalla, ¿no? Yo me doy cuenta de que el enemigo, si bien es la fe, es un plano, como decís vos, pietista, al final termina siendo el Sí. plano en donde el enemigo no se puede meter a jugar mucho, porque más que el temor no puede hacer para desmerecer nuestra fe. Nosotros sabe que en lo intelectual nos ataca y las gana, las batallas en la mente las gana, porque sabe cómo jugarlas, ¿entendés? Pero yo creo que en el Sí, plano de sí, la sí. fe es la mejor espada que tenemos como para ganarle. Por eso, bueno, la palabra de Dios, ¿no? Claro. Pero, Ujú. viste que, por ejemplo, yo pienso ahora, ¿no? Que en el plano de la armadura de Dios, la armadura que nos da para luchar intelectualmente también y luchar en cualquier cosa que se levante contra el conocimiento de Dios, ¿no? Cualquier cosa que se levanta contra el conocimiento de Dios, nosotros con la armadura que habla Efesios tendríamos que estar listos para vencerla. Y trataba de pensar Sí, sí, cómo sí. esta parte de la armadura realmente a nivel práctico se da en la vida, ¿no? Y que son Mm. una de las que el enemigo sabe que venís sin una parte de la armadura y volaste, porque no es que vos venís con toda la armadura, pero dejás sin yelmo la cabeza y es ahí a donde te va a atacar. Venís Sí, con sí, toda la sí. armadura, pero no venís con escudo de la fe y Mm. te entran todos los dardos. O sea, está bueno porque es toda la armadura completa la que se debe usar. Y creo que hay partes de la armadura que hoy el cristiano promedio o no se está poniendo o no la está valorizando. Algunos valorizan mucho el escudo de la fe, otros valorizan el cinturón de la verdad, otros el evangelio y evangelizar, pero sin toda la armadura completa vas a estar de alguna forma debilitado para la lucha, Sí, sí, ¿no? sí. Y una lucha en la que ahora estamos en un terreno absolutamente enemigo, un terreno cooptadísimo. Ya Hay que está. decir que nunca hubo tantos dardos volando por el aire dirigidos al corazón de nuestra relación con Dios. Es que no sé a dónde están dirigidas, algunos a la cabeza, otros a la fe, ¿viste? Otros Total, están sí. dirigidos a desmembrar, ¿viste? También a esto, a Sí, causar sí. división, disensión, lo que sea. Pero por ahí estaría bueno agarrar para la próxima, ¿no? Mm. Ya voy haciendo como, Es un voy flash dándole, forward. claro, ya le Ya voy se estamos dando. spoileando.
vamos a, no spoilear, pero vamos a armar un poco cómo va a ser el marco conceptual de la charla que viene. Sí, viene por ahí, viene por ahí. Pero por ahí entrarle a eso, entrarle a cuáles son los argumentos, viste que la Biblia dice que nosotros tenemos que estar dispuestos a defender y a derribar argumentos, Entonces, para la clase que viene, vamos a hacer esto, vamos a derribar argumentos con las diferentes partes de la armadura que tenemos y cómo mostrarle al cristiano que en base a esta armadura completa se puede derribar cualquier argumento. ¿Dale? Porque estamos como Esa defendiéndola. Queda hecha la propuesta. Defendiéndola desde lo intelectual, yo creo que estamos tratando de defenderla desde muchos puntos, pero la realidad es que la armadura tiene que ser completa. Así que le vamos a dar por ahí. Está bueno, va a estar bueno. Absolutamente. Escuchá, una de las cosas que hago yo con los chicos de filosofía es entrar a, viste que está EviBot y el BoyBot, que son programas de computadora que son robóticos, que vos les haces preguntas y te responden, ¿no? Y tienen, o sea, ese programa está hecho para ir aprendiendo de las respuestas, que vos le vas dando algunas respuestas y en base a las preguntas va como aprendiendo de ese usuario. Entonces está abierto al público porque se quiere humanizar, o sea, ese proyecto se está tratando de hacer para humanizar al servidor que está atrás algorítmico. Bueno, cuestión que vos le preguntás cosas como, ¿crees en Dios? ¿Viste? Yo le hago ese tipo de preguntas. ¿Qué es el ser humano? ¿Viste? ¿Crees en Dios? Y claro, ¿y quién es Dios? Y pues Jesucristo te hace todo una explicación. Tiene bastante conocimiento por ahora, se ve que muchos cristianos le han preguntado, le han dicho, creo que por ahora te responde que... Preguntale, ¿por qué existe el ente y no más bien la nada? Claro, le voy a hacer las preguntas de Hegel. Sí, está puesto, existencialismo, ¿no? Está puesto en el programa en esa parte, en el existencialismo. Yo ahí les voy mostrando cómo desde una entrevista con un robot hay cuestiones existenciales como que quedan como se quedan así trabados. El tema es que va a pasar... Son problemas de hombres, no son problemas de robots. ¿Qué va a pasar cuando ellos tengan una respuesta programada, ¿no? Para eso que parezca humana y que dé la idea de humano, pero sabemos nosotros que no es así. Así que bueno, yo lo llevo a ese plano, ¿viste? Como a darse cuenta de que está bueno ver qué tipo de respuesta te puede dar un robot. Y les hago entrevistas a Evi y a BoyBot. Las grabo y después las edito. Y te queda así como... Esas son mis clases de filosofía. Son un poquito perturbadoras. Y sí. Es que hoy en día con tanto conocimiento tan desdibujado, tantas cosas falsas, ¿no? Que a veces yo digo, necesito por lo menos hacer que ellos se hagan la pregunta de si esto es erróneo, porque yo lo que veo que es como un consumismo de todo, de toda idea, de todo conocimiento, ya no hay una pregunta por el si es cierto o no. Entonces a mí lo que mucho me sirve filosofía es para pararlos en la plataforma de por lo menos criticar lo que te están enseñando, criticalo. Aunque sea que me critiquen a mí, pero que empiecen a desnaturalizar, criticar toda la vida. Yo lo paro desde ahí, porque yo lo que veo es que el discurso que se viene ahora desde cualquier tipo de enseñanza que se está dando, y más con el ESI, es no critiques, o sea, imponer y aceptalo, consumilo, toleralo y chau, y callate, porque es así. Bien, bueno, los esperamos para otra charla más en Cristianos Prosumidores para seguir derribando argumentos que se levanten contra el conocimiento de Dios. Hasta la próxima. Nos vemos.